Bueno, hola, ¿cómo están? Seguimos en la virtualidad y parece que por un tiempo. Bueno, trataremos de llevarla de la mejor manera posible. Bueno, me quedó muy oscuro esto, sepan disculpar, pero cuando armé el Power no pensé que cuando ampliara la pantalla me iba a quedar todo negro, la verdad. Bueno, son cosas que pasan. Vamos a ver, como bien dice ese título amarillo y grandote hoy, consumo. Igual algunas cosas ya les van a sonar más que conocidas, o por lo menos eso espero a esta altura. Eh, Estos son métodos para medir consumo o son métodos que miden otras cosas, pero se pueden llegar a utilizar para medir consumo, ¿sí? Una de ellas, y ya la conocen, es la Encuesta Nacional de Gasto en Hogares, ¿sí? La ENGO, eh, que la hace el INDEC, esta ya la conocemos. Igual no me voy a parar en detalle porque las vamos a ir viendo, estas cosas que ahora figuran acá, ¿sí? Después tenemos las ENIS, que calculo también la conocerán, y la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que si no la conocen se las voy a presentar. Calculo que existe también, pero por las dudas. Y después, esta seguramente no la conocen, es la hoja de balance de alimentos, que en realidad no mide consumo, sino mide disponibilidad alimentaria, y de hecho esta la vamos a ver por separado. Pero sepan que en general cuando se habla de medir consumo se usa alguna de estas herramientas. Bueno, vamos a empezar por la ENGO, que es la vieja y querida conocida, ¿sí? Lo que les voy a tratar de mostrar, porque las que vimos era la ENGO 96-97 y la revalidación en 2004 y 2005, les suena parcial, ¿no? Eh, y la 2012-2013, que ya les dije que estaba en stand-by metodológico, y esta es la que se hizo última, que todavía hay datos que están siendo terminados de evaluar, pero ya tenemos datos preliminares con buena información. Bueno, esta es la encuesta nacional de gasto en hogares 2017-2018. El objetivo principal es muy similar a las 5 anteriores, ¿sí? Es proporcionar información sobre las condiciones de vida de la población en general y de distintos grupos de hogares en particular, desde el punto de vista de su participación, ¿en qué? En la distribución de ingresos, eso también ya lo saben, y en el acceso de los bienes y servicios que produce la sociedad, ¿sí? Entonces, si recordamos, las ENGO lo que evalúan es el gasto, ¿sí? Y nosotros a través del gasto podíamos evaluar el consumo, porque se presupone que en lo que la población gasta es lo que va a consumir, ¿sí? Bueno, la información relevada sirve principalmente para todas estas cosas. Conocer las condiciones de vida de la población, ¿sí? En general todas las encuestas tienen esta función. Elaborar la estructura de la ponderación del índice de precio al consumidor. ¿Se acuerdan que cuando vimos índice de precio al consumidor vimos que la canasta del índice de precio al consumidor estaba hecha en base a la ENGO? Entonces, con esta información se puede elaborar una nueva estructura de ponderación para este índice de precio al consumidor, para la canasta que conforma los alimentos que se miden en el índice de precio al consumidor. Se utiliza como insumo para estimaciones de las cuentas nacionales, calcular la canasta de bienes y servicios utilizadas para la estimación de línea de pobreza e indigencia, ¿sí? Esto es precisamente para lo cual vimos antes las ENGO, ¿sí? Relacionados precisamente con el método de medición de pobreza. Conocer las estructuras de gasto de los distintos grupos de hogares, o sea, cómo se gasta por quintiles de ingresos, y evaluar los efectos de las políticas sociales y facilitar la programación del gasto social. Estas son para lo que sirve la información relevada en la ENGO. No solo en esta, sino en todas las otras también. Bueno, la ENGO 2017-2018 tuvo un alcance, o sea, fue lo que se midió, se evaluaron 44.914 viviendas,
en localidades, y esto es importante, en localidades de 2.000 habitantes y más, ¿sí? No en lugares que tuvieran menos cantidad de habitantes que estos. Salieron 500 encuestadores a la calle, y esto fue hecho en Capital Federal, Gran Buenos Aires, por el INDEC, y en las provincias por las direcciones provinciales de estadística. La encuesta fue en una semana, ¿sí? Cuando se iba al hogar se iba durante el plazo temporario de una semana, y se hacían 4 o más visitas, donde se completaban 5 cuestionarios. Bueno, las regiones, como está dividida esta encuesta en regiones, es la misma que para todo el resto de las cosas, generalmente se divide siempre igual. Son 6 regiones, la Gran Buenos Aires, que incluye Capital Federal y Gran Buenos Aires, la Pampeana, que incluye el resto de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y otras provincias, Cuyo, Noroeste, Noreste y Patagónica. Esas son las regiones que se evaluaron en la ENGUA. Bueno, ¿qué se midió? O sea, ¿cuáles fueron las variables? Recuerden siempre que la variable, ¿sí?, es qué se va a medir. Se midió gasto, ingreso y otras cosas como características de la vivienda, demográficas, educacionales y ocupación, ¿sí? Obviamente en cuanto a ocupación no es tan exhaustiva como la EPH, ¿sí? En esta encuesta se pregunta como para conocer las características generales de la población a la cual se está encuestando, por eso figura dentro de otras. De hecho, si ven el cuestionario, los 5 cuestionarios, uno es de características de los hogares, que es donde se preguntan todas las cosas, gastos diarios, gastos varios, gastos personales e ingresos, o sea, en 3 de los 5 cuestionarios se preguntan sobre gastos, en uno sobre ingresos y en el otro sobre características generales del hogar. Bueno, el periodo de referencia utilizado, ¿sí? Ya dijimos que el periodo era una semana, ¿sí? Se usa una semana de referencia porque es el tiempo en el que se va a visitar el hogar. Y aparte se va a preguntar dependiendo del tipo de bien sobre el cual se pregunte. El gasto de algunas cuestiones se podrá hacer semanalmente, se preguntará semanalmente, otras en el último mes, otras en los últimos 2 meses y otros en el último año. Esto dependiendo del uso y del consumo de este tipo de bien, ¿sí? Por eso van a ver que lo que es la semana de referencia, o sea, el encuestador va y les pregunta: durante esta semana, ¿qué alimentos se compraron? ¿Qué bebidas se compraron? ¿Qué medicamentos? ¿Qué productos de limpieza? ¿Sí? ¿Cuánto se gastó en transporte? Recuerden siempre que es el gasto, ¿sí? ¿Cuánto se gastó en tal cosa? De estas cosas. ¿Por qué? Porque se consideran que dentro de una semana de referencia vamos a tener la cantidad suficiente para poder evaluar. En cambio, si yo voy a preguntar indumentaria, esparcimiento, consultas, tengo que preguntar en el último mes, porque ya son gastos que no se dan tan frecuentemente como pueden ser los alimentos. Otras, ¿sí?, como los servicios, se pregunta, servicios, que ahora en general vienen prácticamente todos mensual, pero antes había muchos impuestos que venían cada 2 meses, entonces para no dejar ningún tipo de gasto afuera del gasto del hogar, se preguntaba sobre ese tipo de gasto cada 2 meses. Y algunas otras cosas se preguntan en el último año, o sea, algún otro tipo de bien que obviamente no son de compra habitual. Obviamente todos estos, evaluación del gasto tiene que estar referenciado en una sola unidad, y ese periodo de estimación elegido es el mes, ¿sí? Por eso, todo lo que se recabó como gastos semanales va a estar multiplicado por 4.33, todo lo que son gastos mensuales, obviamente no se multiplica, ¿no? Es que da el mismo valor, pero se dice que se multiplica por 1. Los gastos bimestrales se dividen por 2, los gastos trimestrales por 3, los que sea semestral por 6, y los gastos anuales se dividen por 12. Todo eso para pasar a la misma unidad, a tener todos los valores a nivel mes.
Bien, voy a hacer una aclaración con esto. No quiero que se sepa ningún número, digo porque yo siempre que les mando pedir un dato, generalmente es porque pretendo que lo vayan a buscar a algún lado, ¿sí? No porque pretendo que se sepan números de memoria. Esta tabla esta tabla es muy antigua, ya podemos llamarla antigua, ¿sí? Como para que vean como para que vean los cambios, ¿sí? En las informaciones que tuvimos en cuanto a los gastos de los hogares, ¿sí? El CONADE, antes de que, esta es la encuesta nacional de gasto en hogares, esta también, pero esta no, porque antes del 85 no se había hecho una ENGO, ¿sí? Esta, CONADE quiere decir Comisión Nacional de Desarrollo, fue quien se encargó, desde el INDEC, de hacer una evaluación del gasto en alimentos y bebidas. Bueno, nada, esto es como para que ustedes lo vean los valores referenciales de cómo disminuyeron o aumentaron los distintos consumos, ¿sí? Como verán, las carnes rojas van disminuyendo a lo largo del tiempo, por distintas cuestiones, ¿no? Podemos evaluar que sea por una cuestión de precios, por una cuestión de gustos y hábitos, por una cuestión de costumbres. Las carnes blancas han ido en aumento, el consumo de leche ha disminuido, así como en algunos momentos, habría que ver la ENGO nueva, qué pasa, ¿no? Otros lácteos, más allá de la leche, han ido aumentando, ¿sí? Pues bajando. Esto sí, en general los otros lácteos tienen mucho que ver con las fluctuaciones de precios. Bueno, y es eso, es para que ustedes vean y analicen las diferencias. Sigo insistiendo, no es para que se aprendan estos números de memoria, por eso. Bueno, esta es el gasto de consumo por finalidad, ¿sí? Esto quiere decir, por finalidad, quiere decir cuál es el fin del gasto, ¿sí? Que vendría a ser cada uno de estos ítems que figuran acá, ¿sí? Las finalidades del gasto son todos estos rubros. En la ENGO 96-97 eran estos los rubros que se evaluaban. Y acá hay una distribución por quintiles de ingresos, ¿sí? Obviamente, esto ya lo vimos cuando hace ya unas cuantas clases atrás, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la variación entre el gasto de alimentos y bebidas y las diferencias entre rubros cuando se toma el primer quintil de ingresos? ¿Quiénes eran los del primer quintil de ingresos? Los del 20%, que menos ingresos perciben, ¿sí? Y los del quinto quintil de ingresos los que más perciben. Bueno, acá lo que podemos vislumbrar es que más allá del número total, este tipo de información nos brinda las diferencias de gastos y las diferencias de peso en el gasto general que tienen, por ejemplo, el rubro de alimentos y bebidas. Bueno, esa era la del 95-96, esta es la del 2012-2013, que en realidad ya no van a encontrar estos datos por ahí, porque estos datos salieron, pero después los volvieron a archivar. En realidad se los pongo, la ENGO 2012-2013 supuestamente quedó en stand-by metodológico porque lo que pasó es que se evaluó a muy poca cantidad de gente. En algunas zonas la recolección de datos fue muy baja, la contestación de esta encuesta fue muy baja, entonces cuando una encuesta tiene una contestación muy baja, pierde obviamente peso estadístico, ¿sí? Bueno, es por eso que esta quedó. Pero como para que tengamos una idea, a mí lo que me permite ver acá es qué pasó con los rubros. ¿Sí? Estos rubros eran los mismos, se midieron exactamente los mismos en el 2012-2013, por eso me resulta interesante para comparar. Lo que se vio fue que en el total general prácticamente no hubo variación, si nos fijamos en lo anterior era 34, ¿sí? El total general en alimentos y bebidas, y en el 2012-2013 aparece un 33.2.
no hay gran diferencia. Sí, en lo que hay diferencia un poco más marcada es el acortamiento, no mucho, pero hay un acortamiento entre la brecha del primer quintil y el quinto quintil, ¿sí? Acá tenemos 43.3 y 26.2, y en la anterior, perdón, no fui para el lado equivocado, tenemos 50.4, 25.6, o sea, la brecha en esta era más grande. Bueno, también se las dejo como para que puedan evaluar las diferencias en los consumos. ¿Sí? Igual más adelante hay una tabla, a ver. En esta les hice yo una tabla comparativa entre la 96 y la 2012, ¿sí? Para que ustedes vean más rápidamente, más visualmente, ¿sí? Cuáles fueron las diferencias. Fundamentalmente, una de las diferencias más marcadas es lo que representa el transporte y comunicación, que pasó del 13.9 al 18.6. Esto obviamente no nos tendría que sorprender demasiado, ya que el mundo desde el 96 al 2012 varió salvajemente, y desde el 2012 a hoy también, ¿sí? Todo lo que son comunicaciones se expanden de una manera eh, vertiginosa, por la cual gastos que antes no existían. A ver, en el 96, ¿quién tenía celular? En una casa, si había un celular, había uno, ¿sí? No quiero preguntarles qué año nacieron porque me agarran así como... no me pueden contestar, así que por suerte no me pueden contestar, pero me imagino que ya a esta altura todos están más cerca del 2000, ¿no? A lo mejor en el 96 ni siquiera habían nacido, es altamente probable. Bueno, les cuento cómo era el mundo. Había muchas cosas que ustedes hoy toman como naturalidad, que obviamente no existían, y estaban así como casi eh, en una sección de inimaginables, ¿sí? Eh, Hoy en mi casa somos 4 individuos, el más chico tiene 12 años y la más grande tiene 45, y hay 4, somos 4 y hay 4 teléfonos en mi casa, más un teléfono de línea, que ya prácticamente mucho no se usa, pero está, o sea que en mi casa hay 5 líneas telefónicas, que en realidad las comunicaciones crecieron tanto que ya no necesitamos ni siquiera las líneas telefónicas para poder comunicarnos, ¿sí? Digo, esto para que entendamos lo importante que se volvió el peso de las comunicaciones, ¿sí? Y todo lo que es el gasto tecnológico, ¿sí? En nuestras vidas. No tengo que explicarles, ¿no? En este momento vivimos absolutamente con la tecnología de modo imprescindible para hacer todo, digo, para pagar cuentas, para tener clases, para dar clases, para comunicarnos con otras personas. La comunicación pasó a ser el centro de nuestras vidas, ¿sí? Obviamente, estamos hablando del 2012-2013. Este es bastante tiempo, y tecnológicamente hablando es mucho tiempo, ¿sí? El mundo cambió desde el 96 a la actualidad, y al 2012 ya también, ¿sí? El resto de los rubros tienen pequeñas variaciones, pero me parece que lo que hay que remarcar es esto. Bueno, acá voy a hacer una aclaración, porque cuando se armó la estructura para medición de gasto de la 2017-2018, van a ver que los rubros cambiaron, ¿sí? Hay algunos que se mantienen igual, pero hay otros que cambiaron. No es que hayan cambiado las cosas que se miden, sino que cambiaron los rubros para que supuestamente estuvieran más ordenados y para que se pudieran identificar más algunas cuestiones, cosas. Antes el rubro de alimentos y bebidas era todo uno, alcohólicas y no alcohólicas. Ahora van a ver que tenemos un rubro que dice alimentos y bebidas no alcohólicas, y otro que dice bebidas alcohólicas y tabaco. Digamos, yo digo que dejaron los vicios de lado, ¿no? Entonces,
esto hace que no sea tan fácilmente comparable, o sea, el INDEC para comparar una ENGO con la otra, ahora tienen que hacer como una discriminación de datos internos, ¿sí? Porque para poder yo comparar esto con la anterior de alimentos y bebidas, debería tener que primero sacar de acá al tabaco, porque no entraría dentro de alimentos y bebidas, y poder ver si hay algún otro rubro que coincide con esta parte de alimentos y bebidas, ¿sí? Bueno, prendas de vestir y calzado, esta es igual, vivienda, estos los gastos también, equipamiento y mantenimiento, transporte y comunicaciones ahora están por separado, ¿sí? Recreación y cultura, educación, bueno, ustedes pueden ir viendo cuáles fueron los que cambiaron. Yo lo que quiero es mostrarle en paneo general que la nueva ENGO no es tan fácilmente comparable con la anterior. Pero, y esto lo hizo el INDEC, obviamente no lo armé yo, realizaron en el informe que presentaron, la información necesaria para poder comparar, ¿sí?, las distintas ENGO. Van a ver que acá dice la ENGO 96-97 comparado con la 2004-2005, la 2012-2013 no está, y la 2017-2018, ¿ok? Entonces, estos son comparaciones entre las tres ENGO, ¿sí? Son posibles de hacer porque las armaron los datos para poder compararlos. Bueno, acá vamos a tener que alimentos y bebidas no alcohólicas, el peso del gasto disminuyó, la vivienda, agua, electricidad, gasto, o sea, estos son servicios y combustibles, ¿sí? Había tenido un pequeño descenso, pero después volvió a aumentar. Esto, por favor, que no se me confunda, no es que aumentaron los precios, ¿sí? Aumenta o disminuye el peso de estos rubros en el gasto total, ¿ok? El transporte aumentó y las comunicaciones también, ¿sí? Bueno, esto no nos suena raro precisamente por lo que estuvimos hablando antes. Después nos muestran este gráfico que lo que tiene de interesante es que está separado por las regiones que mide, ¿sí? Son las 6 regiones. Y otra cosa interesante es, bueno, esto que aparece en celeste clarito, o verdecito clarito, no sé qué es, dice alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿sí? O sea, es el rubro que más nos interesa a nosotros. Y esto que aparece en rojo es el gasto medio mensual per cápita, ¿sí? ¿Por qué es interesante esto? Porque obviamente el gasto, ¿sí?, en las distintas regiones de nuestro país no es el mismo. Hay lugares, a ver, por ejemplo, si yo tomo al noroeste de nuestro país, ustedes van a decir, bueno, se gasta el 30.5% del ingreso, ¿sí?, en alimentos. Pero lo que hay que tener en cuenta también, aparte de esto, es que, según esto, el gasto medio mensual per cápita relativo al promedio nacional es mucho más bajo también, ¿sí? Bueno, este es un gráfico que me resultó bastante interesante y que nos permite ver en qué lugares, digamos, se gasta más, y en qué lugares se gasta menos, y en qué lugares y los alimentos conforman mayor parte del gasto que en otros. Generalmente cuando, esto lo digo aparte, ¿no?, cuanto mayor es el gasto en alimentos, ¿sí?, cuanto mayor peso tiene el gasto en alimentos, más crítica suele ser la situación, ¿sí?, porque estamos hablando de una población que gasta gran parte de su ingreso en un gasto básico que es el alimento. ¿Sí? Se presupone que es el primer gasto de los hogares, porque comer en general suele ser lo más importante. Y a partir de ese gasto, lo que queda del gasto, sacando el gasto alimentario, es lo que quedan para otros gastos.
Cuanto más alto es el peso del gasto, en general queda menos para otro tipo de gastos. Bueno, hasta acá es la ENGO, ¿ok? Sumen todos estos datos que les di de la nueva ENGO a lo que ya conocíamos de la ENGO y eso nos da bastante información acerca de la Encuesta Nacional de Gasto en Hogares. Ahora vamos a ver las ENIS, ¿sí? La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2. Ya hubo una en el 2005, no sé si la recuerdan, ya hace mucho tiempo, calculo que habrán visto algún dato, o a lo mejor ya no se los dieron porque eran muy viejos. Pero bueno, sepan de la ENIS anterior que fue una encuesta novedosa porque no se había hecho ninguna encuesta de nutrición y salud de esas características, pero lo que tuvo es que tenía una población acotada, no se evaluó a toda la población, se había evaluado a mujeres en edad fértil, a niños y niñas pequeños, pero no era una encuesta que nos pudiera servir para extrapolar a la población porque solamente había evaluado a determinada parte de la población. Bueno, igual ahora vamos a ver en comparación algún que otro dato de la ENIS anterior, pero vamos a por los objetivos. Uno de los objetivos principales de la ENIS es precisamente describir el estado nutricional y de salud de la población y los factores asociados para el diseño y evaluación de políticas de salud. Vuelvo a decir, y lo dije ya más de una vez, todo lo que son estadísticas para lo que sirve y para lo que debe servir es precisamente para la generación de políticas públicas en base a las problemáticas que aparecen a través de este tipo de encuestas, ¿sí? O sea, la encuesta lo que hace es brindar información y esa información nos tiene que servir para poder plantear políticas que vayan a solucionar las problemáticas encontradas. Bueno, también otro objetivo que tiene es caracterizar los hábitos y patrones de consumo alimentario de la población, estimar la prevalencia de lactancia materna en menores de 2 años, conocer la cobertura de programas sociales de asistencia alimentaria y estimar la prevalencia de enfermedad renal crónica. Todos estos fueron objetivos en la ENIS 2. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿y qué preguntaron de consumo? Bueno, ya vamos. Si bien yo acá me voy a referir fundamentalmente a consumo, van a ver que hay información de más. ¿A qué le voy con información de más? Yo les hice como un breve resumen de lo más importante de la ENIS, más allá de que no sea consumo alimentario, que es lo que estamos viendo en este Power en particular. Esto porque la ENIS 2, yo calculo que la van a ver en más de una materia, pero como los datos son bastante nuevos, a lo mejor vieron poco de ella y me parece que es más que interesante que ya la empiecen a tener como fuente de información. Bueno, tiene representatividad regional, se evaluaron hogares urbanos de más de 5.000 habitantes, más. Tuvo un N de 21.358 individuos y los grupos poblacionales se evaluó, a ver, veamos, lactantes de 0 a 23 meses. Niños y niñas y adolescentes, esto quiere decir NNIA, es eso, niños y niñas y adolescentes de 2 a 17 años, y varones y mujeres de 18 años y más. Como verán, se evaluó a toda la población. Hay grupos poblacionales de todos los grupos etarios, ¿ok? Lo que pasa es que depende de lo que se preguntó, también se separó, ¿sí? No se evalúa de la misma manera a esta población que a esta población. Bueno. En la etapa 1, lo primero que se hizo fue hacer un cuestionario y un recordatorio de 24 horas, ¿sí? Se evaluaron características sociodemográficas, programas de asistencia alimentaria, antecedentes de salud, lactancia materna, vacunas, celiaquía, actividad física, hábitos alimentarios y mensalidad, frecuencia de consumo de alimentos y bebidas por grupos de alimentos y publicidad de alimentos, etiquetado nutricional, entornos escolares
Y algo muy importante, pero que todavía no hay datos, ¿sí? Todavía no están todos los datos de la CENI, sí están los datos de frecuencia de consumo de alimentos y bebidas por grupos de alimentos, pero todavía no está la información terminada de procesar de lo que es el recordatorio de 24 horas, que obviamente va a ser la información más rica de todas, porque es lo que nos va a decir perfectamente qué es lo que la población consume, ¿sí? A partir de tener esta información, ni siquiera necesitaríamos de la ENGO, ¿sí? Podríamos usar tranquilamente la información directa de consumo, no de gasto, como venimos usando. O complementar las dos, que es también muy útil, ¿sí? Ver a través de los recordatorios y poder evaluar esto, si el gasto coincide con lo que se consumió. Bueno. En la segunda etapa hicieron mediciones físicas, antropometría, peso y talla y perímetro cefálico. Y en las etapas de mediciones bioquímicas, bueno, fueron estos los parámetros bioquímicos que se midieron en niños de 6 meses a 2 años y en mujeres de 10 años a 49 años y 18 años en más. Era lo que yo les decía, que a cada grupo se le evaluó distintas cosas, ¿sí? Bueno. Es lo importante que les quería decir también, todo este trabajo, ¿sí? Tanto los recordatorios de 24 horas, las frecuencias de consumo y todo lo que fueron mediciones físicas, antropométricas, ¿sí? Fueron hechas por nutricionistas. De hecho, una de las encargadas de ENIS es docente de esta universidad, Valeria Bajo, fue la encargada de todo lo que fue manejar a todo el personal que tuviera que ver con la nutrición. Así que no, cualquier duda le pueden preguntar a ella. Pero bueno, importante esto, ¿sí? Importante que esta información haya sido relevada por gente capacitada para hacerlo. Que no siempre es así. Esta sí fue. Bueno, otra vez vuelvo a decir que a mí la parte que más me interesa acá, desde economía, ¿sí? Es la parte de consumo, pero le dejo todos estos datos como para que los tengan, porque sigo insistiendo, me parece más que importante. Esto es una comparación entre la ENIS 1 y la ENIS 2, obviamente de la población que se pudo comparar, ¿sí? Esto fueron menores de 5 años, que sí, las dos tuvieron mediciones, entonces sí se pudieron comparar. Como verán, el bajo peso, peso para la edad disminuyó, la emaciación aumentó. En muy pocas cantidades van a ver que estas por si bien no es para desmerecer, pero en pocas cantidades, ¿sí? La baja talla se achicó, y el exceso de peso, que es nuestra gran problemática en estos momentos, creció de 9.8 a 3.6. ¿sí? Esto quiere decir, esta S quiere decir sobrepeso y esta O obesidad. Es como está conformado ese 13.6. Bueno, acá están los valores de ENIS, ¿sí? Para delgadez, para baja talla y para exceso de peso, pero de 5 a 17 años. Obviamente acá no se puede comparar con la ENIS 1 porque no hubo medición al respecto. Esto que está acá fueron las diferencias más significativas. ¿Esto qué quiere decir? En el general, la ENIS dio que en esta población de 5 a 17 años había un 41.1% de sobrepeso y obesidad. Esto es la manera en que está dividido, tanto de sobrepeso y tanto de obesidad. Pero la Patagonia estuvo más arriba todavía, en un 47%. ¿sí? Por ejemplo, acá también se ven las diferencias significativas dependiendo del quintil de ingresos. Este primer Q quiere decir primer quintil, y este quinto Q quiere decir quinto quintil. ¿sí? El 3.7 en general, ¿sí? Pero cuando hacemos la distribución,
entre quintiles de ingreso, la baja talla no repercute de la misma manera en el primer quintil que en el quinto quintil. ¿Se entiende? Para el primer quintil es de 3.8 y para el quinto quintil de 1.3. Obviamente hay una diferencia. Bueno, acá la comparación no es con la ENIS 1, ¿sí? Esto es en mayores de 18 años, no es con la ENIS 1, sino con la encuesta de factores de riesgo 2018, que es una encuesta, ¿sí?, que se hace a través del Ministerio de Salud también, que precisamente lo que evalúa es el riesgo, ¿sí? Y se mide tanto sobrepeso, obesidad como exceso de peso. Como verán, las cantidades varían muy, muy poquitito. Esto lo que hace es aseverar que la información es fidedigna, ¿sí? O sea que realmente es confiable. Son dos encuestas diferentes que se hicieron de manera diferente y se evaluaron en común estas cosas, pero se evaluaron distintas cosas en cada una y tuvieron valores muy, muy similares. Obviamente los valores, como verán, son extremadamente preocupantes, ¿no? No hace falta que les diga, la sumatoria entre el sobrepeso y la obesidad nos da 67.9% en la ENIS 2 y 66.3% en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018, por lo cual no hace falta que yo les especifique que es una salvajada eso, es realmente tremendo. Bueno, la afectación de la obesidad demostró una variación entre el primer y quinto quintil de ingreso. Esto demuestra lo que ya nos viene pasando hace un tiempo. Los sectores más vulnerables, ¿sí?, son los que mayores problemas están teniendo hoy en día con el sobrepeso y la obesidad, cosa que es terriblemente crítica, ya que en alguna época, cuando se era pobre, había delgadez extrema, ¿sí?, pero hoy estamos teniendo un sobrepeso, obesidad con malnutrición, lo cual es un problema que va a repercutir en las poblaciones vulnerables sin lugar a dudas. Bueno, a ver, convengamos que el 29% en el quinto quintil de ingresos también es un montón, ¿sí? Pero lo que nos demuestra esto es que a medida que vamos disminuyendo en el valor de ingresos de los hogares, nos aparece un porcentaje más alto de sobrepeso y obesidad. Esto también tiene que ver, sin lugar a dudas, con la calidad de los alimentos y el poder de elección y selección de ellos. Bueno, estos son indicadores de lactancia materna, ¿sí? Son muy interesantes, pero no me voy a parar yo, se los dejo para que ustedes lo vean. Estos son los motivos de abandono, los porcentajes, se los preguntaron a las mamás, ¿sí? Y esas son las cuestiones que aparecieron y los porcentajes. Bueno, cuántos niños reciben. Es muy interesante ver, y cómo me embale y al final termino hablando, soy de terror, no lo puedo evitar. Bueno, dice que los niños y niñas que iniciaron la lactancia, ¿sí?, son el 96.9%, o sea que lo que tenemos es una magnífica iniciación, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa después, ¿sí? Niños que iniciaron la lactancia dentro de las primeras 2 horas de vida, tenemos el 56.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que algo no está andando bien ahí, porque este número debería ser más alto. Y nos está demostrando también que a lo largo del tiempo, ¿sí?, cuando va pasando el tiempo, lamentablemente ya a los 5 meses tenemos solamente el 31%. Esto obviamente tiene que ver con deficiencias en la estimulación hacia las madres, hacia la lactancia materna, ya sea por médicos, porque vamos a ser sinceros, muchas veces por problemas laborales, pero si ustedes se fijan, ¿sí?, tuve que salir a trabajar, es el 10.8%.
los tres primeros tienen que ver con una falencia en el sistema de salud de no motivación, ¿sí? Me quedé sin leche, el niño la dejó sola y el niño se quedaba con hambre. Estos son tres motivaciones que no tienen que ver con la vida de la madre y su trajín de ser madre, ¿sí? De hecho acá dice dificultad para sostener la lactancia materna y otras tareas, y aparece como 10.2. Hay otro tipo de motivaciones que tienen que ver más con una estimulación hacia la madre y hacia los métodos de cómo lograr que la madre amamante con las menores dificultades posibles, enseñarle la estimulación de leche. O sea, bueno, no hablo más ya de esto porque no es mi tema, pero ya lo verán en algún lado. Pero se los quería dejar igual. Bueno, vamos a lo que más nos interesa, que esta es la parte de consumo. ¿Sí? Otra vez, les dije que lo que lo que sí ya teníamos información era de la frecuencia de consumo, ¿ok? No del recordatorio. Esto es información de lo que surge de las frecuencias de consumo. Bueno, tenemos grandes problemas acerca de consumo de frutas frescas, ¿sí? Solamente el 32.5% del total consume la cantidad de frutas que tiene que ser consumidas por porciones, ¿no? Por lo que nosotros consideramos. Lo mismo pasa con las verduras. Y esto también hay una variación bastante interesante entre el primer y el quinto quintil de ingresos. Las leches y los yogures también pasa, y esto sí tiene que ver, ¿sí? Fundamentalmente, estos tres rubros tienen mucho que ver con la inversión de los ingresos en el hogar y con la posibilidad del consumo en el hogar. Yo siempre digo, es muy fácil decir, ay, no se come fruta porque no se quiere. Es una cuestión de hábitos, de costumbres, en muchos quintiles de ingresos, y en otros quintiles de ingresos es una cuestión de poder adquisitivo, ¿sí? Si nosotros hoy sacamos una cuenta rápida, es una cuenta que yo suelo hacer en el pizarrón, que acá ahora no puedo, pero se las hago a mano y así en el aire. A ver, hagamos un promedio. ¿Cuánto sale un kilo de fruta? Cualquiera. ¿Sí? El kilo de banana está a 100, 110 pesos. Vamos a por un promedio de 100 pesos, porque hay, si voy a buscar una ciruela, un durazno, ya ahora en esta época ni hablar, puedo buscar algo más barato como una pera, las uvas están más caras, entonces voy a hacer un promedio de un kilo de fruta, 100 pesos. Para comer las porciones de frutas que supuestamente por las guías alimentarias para la población argentina deberíamos consumir, necesitaría por lo menos para un hogar de 4 personas 2 kilos de fruta por día, ¿sí? Vamos a poner entonces, son 200 pesos de fruta. Bien, 200 pesos por 3, 2 por 3, 6, serían entonces 6.000 pesos de frutas al mes. Digo, es una cuenta fácil, sencilla, siguiendo pautas nutricionales de la GAPA. Les puedo asegurar que hay muchos hogares que no tienen para gastar 6.000 pesos en frutas por mes para cubrir con los hábitos alimentarios adecuados. Esto también hay que verlo, ¿sí? El rubro de las carnes, ustedes van a decir, ay no, pero el rubro de las carnes prácticamente no hay diferencias. No, porque acá las diferencias más grandes, ¿sí? Y vuelvo a decir, esto es frecuencia de consumo, tienen que ver con los cortes de carnes utilizados. ¿Sí? Acá lo que varía no es las cantidades, que puede ser que consuman más o menos las mismas cantidades, sino los cortes que incluyen en esta frecuencia de consumo, que acá no lo podemos observar, ¿sí? Seguramente acá encontraremos carnes de mayor contenido graso, ¿sí? Mayor cantidad de desperdicios, y en esta encontraremos cortes más magros, ¿sí? De mayor precio a nivel precio de venta, de unidad de venta, pero cuando hacemos un cálculo a lo mejor termina saliendo más económico. Y eso cuando veamos un poco de costos también lo vamos a ver.
Bueno, es bien claro también que hay una diferencia bastante significativa en lo que es el consumo de pescados. Bueno, acá tenemos alimentos que fueron evaluados la frecuencia de consumo de alimentos no recomendados, o sea, los anteriores eran alimentos que se recomiendan, ¿sí? Estos son los alimentos que no recomendamos. También se hizo una frecuencia de consumo sobre estos, ¿sí? Y se hizo dependiendo de que fuera al menos una vez al día, al menos una vez al día, 2 veces por semana o más, 2 veces por semana o más, ¿sí? Bueno, como verán, tenemos también unas diferencias significativas en el consumo, ¿sí? Los hogares de bajos ingresos tienen un alto consumo de bebidas azucaradas, ¿sí? Y esto también tiene culturalmente muchas explicaciones. En muchos lugares es más barato la gaseosa que el agua mineral, chicos. Así nomás se los digo. Hay lugares donde no hay agua potable que la gente compra gaseosas porque les sale más barata de conseguir agua. Y esto también tiene su beta importante por otros lados, pero tampoco voy a empezar. Bueno, nada, estas son las cantidades como para que ustedes vean. No quiero hacerles este power tan largo. Me dediqué mucho a muchas cosas. Se hizo también una evaluación de la publicidad y el etiquetado, que es bastante interesante, también se las dejo para que lo vean. Se hizo una evaluación de los entornos escolares, más que significativa para que la vean, porque la realidad es que lo que nos está indicando que los entornos escolares que deberían tener una visión saludable están dejando bastante que desear, ¿sí? Por ejemplo, digo, 5 de 10, esto es 5 de 10 niños y niñas y adolescentes entre 2 y 17 años en la guardería, el jardín o la escuela les proveyó un alimento y una bebida. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es uno de los lugares que nosotros tenemos que normatizar, ¿sí? Porque la mayoría de los chicos, no la mayoría, pero la mitad de los chicos consumen alimentos en uno de estos establecimientos. 2 de 10 estudiantes escolarizados reportaron que su institución siempre les provee frutas frescas. 2 de 10. ¿Sí? 3 de 10 estudiantes escolarizados reportaron que la institución educativa siempre provee yogur, postres lácteos y o leche. 3 de 10. 6 de 10 estudiantes escolarizados reportan que la institución educativa siempre les provee agua. Esto debería ser 10 de 10. Digo, sobre todo si estamos pensando en disminuir la cantidad de bebidas gaseosas y jugos, ya sea azucarados o edulcorados, que para mí no son mejores que azucarados, tendríamos que proveer agua en todos los niveles escolares, ¿sí? Libremente. 26.6% a veces o siempre se les provee bebidas con azúcar, esto es en comedores y en las instituciones, y el 71.2% de los niños y niñas y adolescentes escolarizados, la escuela les provee a veces o siempre, facturas, productos de pastelería, galletitas dulces y o cereales con azúcar. Bueno, estamos un poquito complicados si no hacemos modificaciones en este aspecto. Esto es una de las cuestiones de que le digo que las estadísticas nos sirven para conocer y reflejar las realidades y poder tratar de ver cuáles son las problemáticas para poder generar políticas de acuerdo a lo que las problemáticas nos indican. Bueno, sigue esto, y 18 de 10 estudiantes escolarizados reportaron que la escuela posee un kiosco o bufete, o sea, eso quiere decir que en prácticamente todos los establecimientos hay kioscos o bufetes. Entonces habría que analizar qué tipo de alimentos se expenden en estos kioscos o bufetes. 4 de 10 niños y niñas
y adolescentes escolarizados reportan haber comprado algún alimento y o bebida en el kiosco o buffet de la institución escolar a la que acuden durante los últimos 7 días. Y obviamente, generalmente no tiene que ver con productos saludables, ni mucho menos. 4 de 10 niños y niñas escolarizados que compraron algún alimento y o bebida reportaron haber comprado bebidas con azúcar. 24.5% de los niños y niñas y adolescentes escolarizados compró facturas, productos de pastelería, galletitas dulces y cereales con azúcar en el kiosco buffet de la escuela durante los últimos 7 días. 14.9% reportó haber comprado productos de Copetín durante la semana. Productos de Copetín lo llamamos todo lo que, a mí me gusta más decirle productos de Copetín que snacks. Y no me gusta el snackeo tampoco. Si los tengo que decir. Pero bueno, eso no se lo cuenten a nadie. No soy fan del snackeo. Me parece una manera que tiene la industria de ir metiéndonos ese tipo de cuestiones en nuestras carreras. Bueno. Hasta acá fue la ENIS. Esto es de la encuesta nacional de factores de riesgo. Sí, acá ahí está el parangón hecho entre la 2005, 2009, 2013 y la última que fue el 2018. Acá figura rayita porque en el 2005 no se midió. Lo que se evalúa es simple, sencillo, ¿sí? Y acá remarqué esto porque es lo que se refiere a consumo, ¿sí? Lo que se evalúa es el consumo de al menos 5 porciones de frutas o verduras al día. Miren los números, por Dios. Esas 5 porciones surge de recomendaciones, ¿no? De lo que nosotros recomendamos. Bueno, como verán, si bien aumentó un poquitito, no estaríamos todavía. 6% solamente de la población consumió entre al menos 5 porciones de frutas o verduras al día. 6% en la 2018. Bueno, y eso explica un poco los valores también que, que siguen abajo, que son los que ya dije antes en la comparación con respecto a sobrepeso y obesidad. Me parece que es claro. Bueno, lo que sigue ahora son distintos estudios que han hablado de el consumo de distintas cuestiones que conforman como un perfil de alimentación de los argentinos. Hidratar fue un estudio, bueno, esto se refiere precisamente a agua, infusiones y bebidas. Hidratar fue un estudio que hizo el CESNI, que es el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, que lo que hizo fue evaluar la cantidad de bebidas con azúcar que se consumían, ¿sí? Que los líquidos en general. Como verán acá dice promedio de agua consumida, 2 litros, ¿sí? Solo el 21% del líquido era agua, y este porcentaje disminuía en adolescentes. Y el 50% eran bebidas con azúcar, ¿sí? Jugos, gaseosas e infusiones azucaradas. Digo esto porque a veces se piensan solamente en gaseosas, los jugos tienen mucho peso, ¿sí? Y las infusiones azucaradas, el mate con azúcar es también una problemática en muchos lugares. Bueno, después, esto es otro estudio, que es un estudio que se hizo en Santo Tomé, y no es para reírse, se hizo en Santo Tomé, que es un lugar que está en Santa Fe, en jóvenes de 12 a 20 años, y lo que se evaluó fue el consumo semanal de bebidas alcohólicas, ¿sí? Principalmente cerveza y vino. El resultado fue de 4 litros promedio en varones y 1.7 litros en mujeres. Esto es tremendo. Sí, el estudio es bastante viejo, pero igual no creo que haya cambiado mucho esto porque no se han implementado gran cantidad de políticas con respecto a esto y es bastante problemático. Estamos hablando de 12 a 20 años, chicos, a ver si nos entendemos que supuestamente una persona puede empezar a tomar alcohol libremente a partir de los 18. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, pero las chicas entonces toman menos. A ver, sabemos que los efectos, hoy se me fue,
Sabemos que los efectos tienen que ver con el peso, la masa de la persona, ¿sí? Viene a ser más o menos lo mismo. 4 litros para varones, 1,7 litros para mujeres, toman un poco menos, pero la realidad es que la gran problemática es que estos 4 litros y estos 1,7 litros, la mayoría de las casos no son semanales, sino son tomados en 1 o como mucho 2 días de un fin de semana. Bueno, en cuanto a las carnes, este estudio al cual les puse los resultados acá, marcaba que el 12% del valor calórico, ¿sí?, cubre proteínas, hierro y vitamina B12, y se seleccionan cortes con mayor contenido graso, ¿sí?, de lo que se recomienda. Del total consumido de la carne, el 60% es de carne de vaca, el 30% de pollo, somos todavía grandes consumidores de carne, y se consume mucho huevo. Hay un muy bajo consumo de pescado, y hay un consumo que está creciendo, que es el de la carne de cerdo. No figura acá porque este estudio es más viejo, pero para que sepan. Bueno, esto pasa eh, porque pasó a ser la carne de cerdo un bien sustitutivo de la carne de vaca. Miren cómo asociamos ideas. Bueno, en cuanto a los lácteos, este es otro estudio del CESNI, ¿sí? Que también nos habla del consumo que de 2 de cada 3 adultos no cumple con las recomendaciones en lácteos, hablando de 2 porciones diarias. 9 de cada 10 adolescentes no cumple con las recomendaciones, que son de 3 porciones diarias, o sea, 9 de 10 de cada adolescente, prácticamente ninguno, ¿sí? Y 7 de cada 10 escolares tampoco cumple con las recomendaciones para su edad de 5 a 12 años. Esto también tiene que ver con cambios en hábitos y costumbres, ¿sí? Cuando yo era chica, los niños en general iban, en su gran mayoría, jornada simple. Los que no comían, desayunaban, almorzaban, merendaban en los colegios, pero había algo que era claro, que era el desayuno y la merienda, que son donde en general nosotros vehiculizamos los lácteos. Hoy en día los desayunos, las meriendas se perdieron, se reemplazaron por gaseosas, juguitos, turrones, eh, galletitas, o sea, el lácteo quedó más allá, ya sea porque es más complicado por la cadena de frío, porque los chicos prefieren una gaseosa que un yogur o una leche, ¿sí? Porque es más rápido, porque se lo toman mientras que salimos del colegio y vamos a fútbol, a patín, a inglés, a esta vida locada que los niños llevan. Es muy loco, ¿eh? Después de 8 horas de colegio, los chicos a lo mejor hacen, bueno, ahora no, ahora están todos guardaditos mis amores, pero hacen una vida más que ajetreada. A veces digo yo que nos olvidamos que los chicos que son chicos, que no tienen que cumplir horarios, ni prepararse tanto, ni hacer tanto de tantas cosas. Bueno, y esto es una cuestión mía, no es para no estoy tratando de transmitirle nada a nadie en ese sentido. Pero bueno, lo que vemos fundamentalmente es que por pérdidas en hábitos, y a lo que iba, y los desayunos en muchos hogares ya se perdieron, y en otros están en vías de extinción. Es lamentable, pero es así. Uno cuando hace consultorio, cuando evalúa consumo en comunidades, la realidad es que surge inmediatamente que el desayuno se está perdiendo, eh, porque se transformó en algo que hay que hacer rápido y que no hay tiempo, y entonces es complejo. Bueno. Cereales, granos, harinas y legumbres, esto es muy interesante lo que les dice. Si no se toma en cuenta los productos elaborados a base de harina con agregados de azúcares y grasas, este grupo tiene una brecha negativa en el consumo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros evaluamos a las harinas,
granos, cereales y legumbres, sin contar los amasados, ¿sí? Las pastas frescas, pastas secas. Sí, contabilizamos cereales, granos, harinas y legumbres, solamente eso estaremos consumiendo un 50% de lo que tendremos que consumir. Esto lo que nos demuestra es la gran cantidad de alimentos con agregados de azúcares y grasas que se consumen. El consumo de papas y harinas es elevado, pero, a ver, sigo insistiendo. La papa no deja de ser un vegetal, y si bien suele ser agrupado con los cereales, yo disiento bastante, tiene unas diferencias bastante interesantes en cuanto a calorías y en cuanto a valor nutritivo. El consumo de legumbres es muy bajo, en nuestra población es extremadamente bajo. La gente te dice que sí, que come legumbres, y lo que hace es comer un guiso de lentejas al año cuando empieza el frío y otro cuando termina el frío. Pero en general es muy bajo el consumo de legumbres en nuestro país. Y el consumo de pan es muy alto. Los argentinos somos muy paneros, todo sale con pan. Choripán, morcipán, bondiola en pan. Digo, todo lo que se les ocurra va mejor con pan. Pan para mojar la salsita, pan solo. Mucha gente te dice, bueno, pero yo pan, quiero pan. Bueno, es muy rico el pan, pero es un tema que tendríamos que ir modificando un poco nuestros hábitos alimentarios, las cantidades de pan que se consumen. Bueno, ya terminando, les juro que ya termino. Vegetales, hortalizas y frutas. Bueno, esto se repite otra vez lo que vimos antes, ¿sí? Esto es de otro estudio, no es de lo mismo que vimos antes, pero se repite. Las frutas tienen un consumo de una porción, ¿sí? Siendo su recomendación de 3. Comemos un tercio de lo que deberíamos consumir, y en hortalizas el consumo de media porción siendo su recomendación 4, o sea, menos todavía. Bueno, como verán, tenemos un consumo un poco crítico. Yo siempre digo, falta presupuesto, pero trabajo para nutricionistas no. Hay mucho trabajo por hacer. Las poblaciones necesitan cambiar sus hábitos alimentarios y ese es nuestro trabajo. Hay que buscar las mejores metodologías. Bueno, me despido. Al final se los hice re largo, pero bueno, les dejé un montón de datos más que interesantes. Y seguramente les van a venir bien para otras asignaturas. Así que tómenselo como adelanto o como repaso si ya los habían visto. Bueno, nada más.